Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Una semana más con todos ustedes para hablar de salud, porque aquí en Falando de Salud, en la televisión del Correo Gallego, no sabemos hablar de otra cosa. Y además, si sabemos, no debemos. Vamos a empezar, como siempre, saludando a mi querida compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Hola Ignacio, muchas gracias. Y naturalmente decirles que hoy vamos a tener cosas interesantes, pero como yo no me las sé y la responsable de la logística aquí es María, María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo te lo recuerdo, Ignacio, y además encantada. Así que hoy en Falando de Salud, entrevista con una cardióloga de La Esperanza. A continuación, los espectadores formulan sus preguntas sobre enfermedades del corazón. Por supuesto, no faltará la palabra del día y que explicará el doctor Balboa, en este caso, endorfinas. Y por último, la dermatóloga Victoria Gerpe nos ayuda a tratar los hongos de las uñas. Bueno, un poquito de todo, ¿eh? Un poquito de todo y bien alineado, porque a ustedes sé que les interesan muchas de las cosas que aquí les contamos. No nosotros, no pecamos de vanidad, sino nuestros invitados, que suelen ser gente muy competente en todo lo que hablan, saben y en lo que trabajan. Y hoy vamos a hablar de corazón. Vamos a hablar de corazón con una cardióloga. Es la doctora Milagros Pedreira, que bueno, hace muchas cosas, pero entre otras cosas lleva un grupo de trabajo en la Sociedad Española de Cardiología, donde se relaciona directamente las enfermedades cardiovasculares con el hecho de ser mujer. Milagros, bienvenida. Muchas gracias. Bien, me alegro de que me hayáis invitado a participar en este programa, porque me gusta aprovechar la oportunidad, ¿no?, de divulgar cosas que considero muy importantes, socialmente hablando, para toda la población en general, y salir un poco del ámbito más cerrado, más científico de la consulta, del hospital, ¿no? Yo creo además que es la primera vez que tenemos a una cardióloga con nosotros. ¿Es así, María? Yo creo que sí. Bueno, sí. Pues vamos a aprovechar porque hay un montón de preguntas para hacerle. La doctora Pedreira es una mujer además con una larga experiencia ya en el mundo de la cardiología. Trabaja en el Hospital Nuestra Señora de la Esperanza, trabaja en el Clínico Universitario de Santiago y esa parcela que aquí yo creo que no la hemos tocado nunca específicamente hablando de qué tiene que ver las enfermedades del corazón con el hecho de ser mujer. Pero vamos a empezar por el principio. Y lo primero es un tema muy en boga y que nos afecta a todos, pero que nos lo explique para que establezcamos la relación con cómo evolucionan las enfermedades coronarias. Mira, hay un problema que es preocupante para toda la sociedad, que es la tensión arterial. Cuéntanos un poco qué es eso de la tensión y qué daño nos hace cuando no la cuidamos. Bueno, pues evidentemente la tensión, ya cuando está por encima de valores normales, llamada hipertensión, es un factor de riesgo cardiovascular que va a tener un papel determinante de cara al riesgo general de una persona, ¿no? ¿Y qué es eso de la presión arterial? Pues realmente la presión arterial es la presión que el corazón ejerce al vaciarse sobre una arteria principal, que es la arteria aorta, sobre la cual
se distribuye toda la sangre al organismo, ¿no? Entonces ahí hay una determinada presión, al fin y al cabo como una tubería, y entonces eso es lo que determina que tengamos una cifra de presión para que eso irrigue todo el sistema, irrigue nuestro cerebro, nuestro riñón, nuestros músculos y todos nuestros órganos. Naturalmente esa presión, para que esa irrigación sea correcta, debe ser por encima de determinados niveles, pero para que no sea excesiva y no los dañe, por debajo de unos determinados niveles. Cuando estamos por encima de esos niveles es cuando hablamos de hipertensión arterial, y sí que se puede transformar en lo que llamamos factor de riesgo, pero en una enfermedad que puede dañar muchos órganos y que puede comprometer pues, nuestra vida y también que puede originar otras patologías, ¿no? ¿Por qué se produce sobre todo la hipertensión arterial y por qué, doctora, bueno, pues una persona pues debe cuidarse mucho más cuando sufre este problema? Claro. Y puede hacer ejercicio, tiene que comer algo pues muy determinado? ¿Cómo es esto? Bueno, evidentemente, como decíamos al principio, tenemos un problema, que es la hipertensión, o sea, presión arterial por encima de 14,9. De hecho, este mes de junio fue la reunión ahora mismo en Milán, si yo no estoy equivocada, de la Sociedad Europea de Hipertensión, y ahí sacaron las últimas guías sobre el control, que es una revisión muy exhaustiva de expertos de todo el mundo y sobre todo europeos, donde se revisa desde el punto de vista médico pues todos los aspectos que tienen que ver con la hipertensión. Y justamente sacan un documento que sirve de guía para todos nosotros, todos los médicos, cardiólogos, internistas, etcétera, etcétera, para seguir un poco sus directrices, que son basadas en muchos estudios y basadas en muchos expertos que han hecho un trabajo de investigación muy arduo. Entonces ahí sí que se ha llevado a cabo este documento ahora mismo en Milán, ahora mismo en junio, y se acaba de publicar además en la Revista Europea de Cardiología, y precisamente ponen unas cifras de corte, hablo de la población general. ¿A partir de ahí? Sí, 14,9. Por debajo de 14,9 está bien, por encima estaríamos mal, salvo en poblaciones especiales, hablamos del anciano, muy anciano, del anciano frágil, donde las cifras podrían ser un poquitín más altas, ¿no? Pero eso en general, quizás en el diabético habría que rebajar un poquito la cifra de la tensión diastólica, a 8,5, pero bueno, en términos generales debemos estar por debajo de esas cifras, para estar bien. Vaya. Bien, estamos en que alguien es diagnosticado de una hipertensión, es decir, está por encima de 90-140, y hay que recomendarle que haga una serie de cosas y otras que no debe hacer en ningún caso. Bien. ¿Sigue siendo verdad aquello de toda la vida de que la sal es el veneno de los hipertensos? Sí, la sal, la verdad que... Es que a los gallegos nos gusta tanto. Sí, nos gusta mucho, y hay que reconocer que a veces, bueno, es como la sal de la vida, ¿no? Claro. Pero es cierto que nuestro organismo no está hecho, ni siquiera nuestros riñones, para depurar el exceso de sal, y eso a veces arrastra un exceso de volumen que hace que suba esta tensión arterial. Y realmente la restricción dietética de la sal es milagrosa muchas veces en el control adecuado de la tensión arterial, de tal manera que de hecho hay muchos pacientes hipertensos que están con fármacos, pero lo de la sal no lo cumplen. Y curiosamente son hipertensiones a veces difíciles de tratar. Cuando son estrictos en la dieta, muchas veces eso aporta un control muy bueno, y a veces incluso suficiente si es una hipertensión, digamos, leve, y no necesitan ni siquiera fármacos, ¿no? Lo que hay que saber es que, claro, los alimentos tienen sodio, algunos más que otros, entonces realmente no deberíamos echarle otro encima. Exactamente, no deberíamos sobrecargar esa sal que ya tenemos en los alimentos con más sodio. Pero bueno, entiendo que a veces desde el punto de vista del paladar es una tentación fuerte. Y afecta al humor además, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo conozco algún caso que dejan de tomar sal y como que están un poco irascibles. Sí, un poquito. Pero hay buenos sustitutos, el aceite de oliva, otras especias, cosas que limoncito, de todo. Que ahí se puede Mila, aportar. ¿y hasta qué punto es recomendable, en el caso de los hipertensos, que hagan un ejercicio moderado pero de manera continuada? Pues es otra de los puntos importantes del tratamiento. El dietético, que comentábamos, la sal y la actividad física, o sea, hacer un ejercicio aeróbico, entendemos por aeróbico pues ejercicio moderado, caminata, baile, que además el baile, aparte de consumir calorías,
desde el punto de vista psicológico puede ser muy gratificante, muy social, con lo cual eso da un plus de disfrute, que desde el punto de vista psicológico, como digo, pues aporta algo más, ¿no? El baile, la natación, eso. Lo que yo creo que hay que hacer desde el punto de vista del ejercicio, que es muy importante y ayuda a bajar unos milímetros de mercurio la tensión arterial, es hacer algo que nos guste, que nos gratifique, que nos divierta. ¿Habrá quien le guste caminar? Pues caminar. ¿Que le guste nadar? Pues que nade. ¿Que le guste bailar? Cualquier cosa que al final se haga, porque si hacemos algo a disgusto, está muy demostrado que cambiar los estilos de vida es lo más difícil del tratamiento. Es mucho más fácil que demos varios fármacos y que el paciente incluso se los tome con bastante regularidad o que tenga un buen cumplimiento terapéutico a que cambie los estilos de vida. Eso podemos introducir cambios en nuestras vidas si realmente son gratificantes y no va a ser difícil. Por eso animo a la gente pues a andar en compañía, comprometerse para andar. Entonces ya no puede uno decir, uy, no voy a ir, pero sí, ya me comprometí, ya tengo que ir. Y luego interiorizarlo como parte de nuestros hábitos diarios, ducharte, vestirte, pues voy a hacer mi caminata, mi natación o voy a bailar este rato. Eso es, de verdad, desde el punto de vista terapéutico, absolutamente útil y favorable, no solo porque ahí no solo aborda uno un factor de riesgo, que es la hipertensión, es que se pueden modular y mejorar también otros, ¿no? Colesterol, diabetes, etcétera, ¿no? Ya que menciona el colesterol, ¿qué importancia? Se lo iba a preguntar seguro. Claro, o sea, claro. ¿qué importancia Sí. tiene el colesterol en las enfermedades Pues, coronarias? evidentemente el colesterol es un aspecto clave de la enfermedad coronaria o de la enfermedad vascular, porque lo que ocurre es que en las arterias, que son al fin y al cabo son tuberías por donde circula la sangre para irrigar el músculo cardíaco, para irrigar el cerebro, para irrigar el riñón, entonces en su endotelio, en su capa interna, la grasa que ingerimos y no consumimos se puede depositar ahí. Y eso es lo que hace que esos cúmulos, esas capas vayan creciendo, aumentando hasta que pueden o bien obstruir totalmente la arteria y producir síntomas y dificultar la irrigación del órgano al que tienen que dirigirse, o bien fragmentarse, romperse y se pone en marcha una serie de mecanismos que tiene el organismo cuando se rompe lo que se llama la placa de ateroma, que es esa placa llena de colesterol. Cuando eso se rompe, se ponen en marcha una serie de factores que son los factores de coagulación, los factores protrombóticos, que tienen tendencia a ir ahí a taponarlo. ¿Y qué ocurre? Que por desgracia lo taponan completamente y pueden ocasionar un infarto de miocardio, que sería la manifestación más grave de una obstrucción coronaria, ¿no? De ahí la importancia del colesterol. Es un aspecto fundamental en la fisiopatología de la aterosclerosis y de la enfermedad cardiovascular y coronaria en concreto. Hay, lo sabe todo el mundo, hay dos tipos de colesterol, uno que dicen el bueno y otro el malo, porque el colesterol en sí dentro de cifras normales no es malo, es necesario para todo el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, pero hay uno bueno y uno malo. Cuéntanos de qué va eso, Mila. Pues esto, en relación con esto que estaba comentando ahora y que vemos aquí en la pantalla, hay uno bueno, que es el que se une a las lipoproteínas de alta densidad, que son las siglas en inglés, High Density Lipoprotein, que se encarga justamente de evitar que se deposite en las arterias, de movilizarlo, de quitarlo de ahí. Especie como lubricante. Exacto. Para que la sangre siga lo coge, lo arrastra y lo quita de ahí. Y luego tenemos el que va unido al LDL, que es el de las lipoproteínas de baja densidad, que es el malo, que es el que lo arrastra y lo deposita en las arterias para que se vaya acumulando y formando esas capas, esas placas de ateroma o que acaban, pues eso, dificultando la irrigación a cualquier órgano, pero órganos básicos como el corazón y el cerebro necesitan tener unas arterias limpias y muy permeables, ¿no? ¿Hay alguna relación cuando se tiene el colesterol alto, aparte de que comamos de más, etcétera, etcétera, con que algún familiar o cercano haya tenido problemas de ese tipo? Pues sí, hay una hiperlipidemia o hipercolesterolemia de origen familiar. Bueno, hay varios tipos, pero hay una que podríamos llamar la más grave, que es la hipercolesterolemia familiar. Hay dos desde el punto de vista genético, la homocigótica y la heterocigótica. La que llegamos a ver es la heterocigótica, porque la homocigótica habitualmente mueren muy precozmente, pero la heterocigótica también se mueren mujeres y hombres por debajo de 60 años muy precozmente, porque mantienen niveles de colesterol muy elevados, hasta cifras de 400 y más, y son personas que habitualmente
tienen manifestaciones de enfermedad cardiovascular, coronaria, sobre todo muy precozmente, en hombres por debajo de los 50 años y en mujeres por debajo de los 60, e incluso individuos muy jóvenes, de tal manera que cuando una persona joven, 30, 40, 50 años, tiene un evento cardiovascular de este tipo, desde luego a todos hay que hacerles un perfil lipídico e incluso a familiares directos como sus hijos, por ejemplo, porque todavía hay mucha oportunidad de tratar y de mejorar y de cambiar ese tipo de colesterol, ¿no? De esa herencia que se puede no evitar genéticamente, pero sí se puede contrarrestar, ¿no? ¿Qué puede ocurrir cuando una persona no se toma en serio esto de cuidarse, tiene el colesterol muy elevado y dice, bueno, a lo mejor con que me den una pastillita o me tome una cosita de estas que anuncian en la tele, pues ya fácil? Ya, bueno, ahí hay que tener, evidentemente, en la televisión comercial se anuncian sobre todo productos que todos conocen seguramente, que lo que hacen es disminuir la absorción a nivel intestinal. Y ahí tenemos un 10-20% del colesterol total, pero no la gran cantidad de colesterol, que eso se va a sintetizar a nivel hepático. Entonces, con ese pequeño aporte, bueno, se puede modular un poquito, pero no va a llegar a ser lo suficiente para llegar a niveles buenos de colesterol. Lo cierto es que hay fármacos que son muy eficaces, sobre todo en el tema de la hipercolesterolemia familiar, pero tampoco están exentos de efectos secundarios, ¿no? Claro. Efectos secundarios que tomados a largo plazo a veces son molestos para la vida, como dolores musculares, mialgias, que es un efecto muy secundario muy frecuente en las estatinas, que son los fármacos de primera línea en el tratamiento de colesterol, y también a veces problemas hepáticos, porque ahí es donde actúan, ahí es donde se metaboliza. Entonces, todo lo que podamos mejorar con estilo de vida, y me refiero a dieta, actividad física, es ganancia, es el mejor tratamiento, es indudablemente lo óptimo. Ahora, ¿con eso podemos alcanzar los objetivos de todos nuestros pacientes? No, desafortunadamente. Aún así, hay muchos pacientes que hacen esto, lo hacen bien, hacen su dieta, hacen ejercicio, controlan su nivel de colesterol y no llega. Y ahí hay que introducir el fármaco, es verdad que es así. Ahora, las personas que habitualmente toman esa actitud un poco más confortable, de decir, bueno, pues voy a tomar una estatina y me olvido. Habitualmente, pues hombre, aparte de que tener que soportar efectos secundarios no a veces muy agradables, también es verdad que no se logran objetivos, porque el ejercicio, vuelvo a decir, y la dieta no actúa solamente sobre el colesterol, actúa en un cúmulo de factores de riesgo que es lo que al final determina nuestra salud, claro, y nuestra enfermedad y nuestro pronóstico, nuestra historia natural. Nosotros aquí en este programa somos muy respetuosos con todo el mundo, por eso yo suelo decir que cada uno se mata como quiere. Pero la verdad es que cada vez que los veo me dan ganas de matarlos. Mila, convence a nuestros telespectadores de que dejen de fumar de una puñetera vez. De verdad. Cuéntales el daño que hacen. Lo comentaba antes de empezar el programa porque es un punto que a mí me preocupa mucho. Bueno, yo como responsable o coordinadora o presidenta del Grupo de Trabajo de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, sí que hemos detectado, y esto es un estudio europeo, en mujeres que incluso han tenido problemas coronarios o vasculares, los hombres en general, el grupo masculino, se ha supeditado bien a la restricción del tabaco, o mucho mejor. Sin embargo, hay un grupo de población, ya personas que han tenido problemas coronarios, como digo, vasculares, que son las mujeres de menos de 50 o 55 años, en las que la supresión del tabaco no ha calado, no sé qué es lo que ocurre, pero siguen fumando. Y sí que, si hay un factor de riesgo que hayamos visto y comprobado, que se asocia, por supuesto, al resto de los factores, diabetes o colesterol y tal, pero que hace que una mujer joven tenga un infarto, es el tabaco. Ojalá pudiera convencer a todo el mundo de lo sano, de lo bueno que es dejar de fumar, en todos los aspectos. No me quiero meter ya en el territorio, en el terreno oncológico, que también, en el terreno respiratorio, que por supuesto, pero en el terreno cardiovascular es que realmente es un factor que propicia, que se promueven la formación de trombos a veces en las arterias, en mujeres jóvenes que no tendrían por qué tener un problema coronario a veces a esa edad tan temprana, ¿no?, para una mujer. Hablo en edades por debajo de la menopausia, donde estamos ahí con una protección hormonal que, bueno, a veces pues ayuda mucho, la verdad. Es que, digo lo de antes, yo respeto mucho a la gente que se mata como quiere, pero por lo menos que sepan cómo se matan, porque
cada cigarrillo, el humo del tabaco lleva más de 4.000 sustancias dentro de su composición y no hay ni una buena, ni una. Arsénico, plomo, unas porquerías, y nos reímos metiendo para el pecho, vaya por Dios. Y ya que hablas de tabaco, yo el otro día cogí una cajetilla y ponía que ese tabaco había pasado por 320 controles o algo así. Para que sepamos lo malo que es. Pues debe de ser, por eso no lo sé. Ya que nos habla de la mujer, ¿cómo se manifiestan, mejor dicho, las enfermedades coronarias en nuestras diferentes etapas? Bueno, me gustaría comentar aquí que en Galicia, concretamente en relación con la hipertensión y la enfermedad cardiovascular en las mujeres, la primera causa de muerte, lo es en todo el mundo occidental, es la enfermedad cardiovascular, para mujeres y hombres. Pero en Galicia concretamente lo es primordialmente el ictus, el infarto cerebral, porque hay una relación directa con la hipertensión. Pero ya yéndonos al terreno coronario, sí, después de la menopausia las mujeres van a tener también mucha probabilidad de infarto o angina de pecho, pero lo hacen 10 años más tarde que los hombres, lo hacen más tardíamente. Lo que está ocurriendo ahora, a propósito de lo que comentamos ahora, es que en la edad premenopáusica, en la edad fértil, la protección que da para las arterias, que lo da los estrógenos, se está perdiendo por varios factores de riesgo que yo creo que tienen mucho que ver con el estilo de vida que estamos adoptando, ¿no? El tabaco es uno de ellos, el estrés, el sedentarismo, el sobrepeso, y todo eso está influyendo de alguna manera en que, antes de lo esperado, aparezcan enfermedades coronarias en las mujeres. Y un punto a señalar que me parece muy importante de cara a todo el mundo, a la gente que pueda estar viendo este programa, es que las mujeres que tienen un infarto, por muchos motivos o por algún motivo, suelen llegar más tarde que los hombres buscando atención médica, me refiero a urgencias. Habitualmente llegan más tarde, cuando ya el infarto está más establecido o cuando hay menos probabilidades de recuperar ese músculo cardíaco dañado seriamente por el infarto. Pues, ¿y esto por qué ocurre? Pues a lo mejor hay condicionantes hasta sociales, ¿no? De que la mujer adopta ese papel de cuidadora y dice, pues no me voy al hospital hasta que en casa no quede todo organizado, la compra hecha, que ocurre, todo el mundo avisado, y ya cuando está todo más o menos en orden, pues, ahora voy, que parece que me encuentro mal y me duele el pecho, ahora voy a ir, ¿no? Pero incluso a veces las manifestaciones no son tan típicas o características como los hombres. A veces son dolores más localizados en la espalda, dolores en la mandíbula, equivalentes que le llamamos nosotros anginosos, es decir, falta de aire intensa, no claramente el dolor característico, típico, opresivo, como un peso en el pecho, que también puede ocurrir, pero a veces son manifestaciones clínicas no tan características y que yo creo que vale la pena que ahí la mujer tome las medidas adecuadas, llame al 061, que es un sistema magnífico de alerta que gracias a Dios tenemos en esta comunidad y que vertebra magníficamente la llegada al hospital, avisa a los especialistas que están ahí para que sepan que van a recibir ya a alguien que tiene un infarto, se puede hacer el tratamiento inmediato, pero lo que sí está claramente demostrado, y no solo en nuestro medio, sino en muchos otros ámbitos, en otros países, es que hay un retraso claro en la llegada. La doctora Pedreira había mencionado antes otro factor, del cual hemos hablado ya en alguna ocasión aquí también, que al principio uno pensaba que, bueno, pues te ha tocado y te ha tocado. No, ya no es así. Estamos hablando de la diabetes, porque efectivamente hay un grupo de diabéticos que los pobriños no tienen la culpa de tener esa enfermedad, pero hay otras diabetes, que ahora son la gran mayoría, que están provocadas por nuestros malos hábitos, básicamente por comer mucho, tener sobrepeso y por no hacer nada. Pero lo que a mí me gustaría que Mila nos contara es precisamente qué importancia tiene en la evolución de la enfermedad coronaria cuando uno es diabético y no tiene controlada su diabetes. Bueno, pues ahí sí que me gusta también subrayar la importancia de la diabetes como factor de riesgo. Si tenemos unas malas compañías, que eran la hipertensión, el tabaco, el colesterol, la diabetes es muy mala compañía. Y claro, efectivamente, como bien comentaba, si eres un diabético juvenil o tipo 1, que es una enfermedad que aparece en la edad más, tanto en la infancia como en edades más jóvenes, pues hay que luchar con los medios que hay, con el control dietético, insulina, pero es un páncreas enfermo en el que realmente
la producción de insulina está limitada, no tenemos mucho que hacer. Pero ¿qué pasa? Con la diabetes tipo 2 es una enfermedad es una enfermedad del desarrollo, de la obesidad. Es una enfermedad que aparece asociada al sedentarismo, a la obesidad, y que ocurre porque aunque se fabrique inicialmente al menos suficiente insulina, los tejidos se hacen resistentes. Y ahí sí que hay mucho en nuestra mano, y en nuestra boca sobre todo, para controlarla. Yo creo que si la población realmente fuese consciente del riesgo que supone, acelera la enfermedad coronaria de una manera tremenda. Es decir, que los pacientes diabéticos, que la diabetes, esta llamada tipo 2, es la pandemia de nuestro siglo, que estamos luchando en muchos ámbitos, pero creo que aún no hemos sensibilizado a toda la población. Hay algunos cardiólogos, seguro que todos conocen al doctor Fuster, sí, del Mount Sinai, ¿no?, que él propugna que esto hay que luchar en la infancia y que después no tenemos remedio. Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que la infancia evidentemente es el mejor momento, ayudar y hacer que los niños tengan hábitos cardiosaludables, como está haciendo él con Barrio Sésamo, en vez de galletas toman fruta, bueno, el colegio, la casa, pero además de eso yo creo que sí, que a la edad adulta todos somos capaces de reflexionar, recapacitar y considerar que si vamos por ese camino del sobrepeso o la obesidad clara y que tenemos cifras de glucemia altas, que tenemos aún mucho que podemos hacer, tenemos muchas cosas por hacer, no estamos condenados a una enfermedad irreversible o irremediable. Eso no es así, hay mucho que puede uno hacer. Claro, no es algo que uno pueda hacer de un día para otro, eso es una de las cargas que tienen estas cosas de cambiar el estilo de vida, que es el tiempo, llevará meses, pero si yo me pongo a dieta, adelgazo y hago ejercicio, estoy segura de que esas cifras de glucosa se rebajan, que los tejidos se hacen más sensibles a la insulina y que muchas veces curamos esa diabetes. Entonces yo animo al que se vea en esa situación de verdad que luche, porque aparte de medicamentos muy efectivos como son los fármacos, incluso la insulina, hay mucho margen de mejora en esas pautas de conducta que todos podemos hacer, ¿no? María, ¿qué tenemos de preguntas de nuestros telespectadores? Pues tenemos, ¿no? Tenemos un aluvión y fue difícil seleccionar. Es que se nos acaba el tiempo. Efectivamente, así que vamos. Les recuerdo, como todas las semanas, que pueden enviarnos sus dudas, sus preguntas, siempre dirigidas a nuestros invitados, en este caso la doctora Milagros Pedreira, que bueno, pueden hacerlo a través de Facebook, a través de Twitter o, si no, mandando un correo a falandodesaude@correotv.es. Comenzamos. Adelante. María de Santiago dice: doctora, ¿a partir de qué momento una mujer debe ir a mirarse el corazón aunque nunca haya sufrido ningún problema? Bien, es una buena pregunta. Yo creo que aquí hay que considerar lo que comentaba antes, la historia familiar, la carga genética, padres, hermanos, si hay factores de riesgo en el resto de la familia. Creo que es al menos hacer un control de laboratorio, pesarse, tallarse, ver el índice de masa corporal y aquellos datos que nos aportan el perfil de riesgo. Si una mujer a un joven tiene un perfil de riesgo moderado o alto, debe mirarse, porque evidentemente no es difícil hacerlo, y hacer un control que puede ayudar a prevenir o a evitar que eso vaya a más y sobre todo a retroceder para que vaya a menos, es algo que en cualquier momento puede hacerse. Y desde luego, como decía antes, la menopausia es un punto de inflexión. Ahí sí que hay un cambio en el perfil de colesterol, baja el HDL, sube el LDL, las arterias pierden el efecto hormonal y entonces el endotelio es menos móvil, se hacen más rígidas, nos lleva hacia la hipertensión. Entonces ahí hay que hacer lo que digo, un dibujo del riesgo cardiovascular, y si el riesgo es moderado o alto hay que verse, hay que mirarse. ¿Tenemos tiempo para una más? Venga, una pequeñita. Carmen de Santiago dice: doctora, ¿es cierto que cuando un bebé nace con un soplo en el corazón se le puede corregir con el tiempo? ¿Qué peligros tiene? Bien, es una buena pregunta. Es una pregunta muy general. Es verdad que hay niños que nacen con pequeños defectos que se corrigen una vez que nacen, a veces el primer año o incluso en años, ¿no? Son pequeños defectos entre los tabiques del corazón y con eso a veces se soluciona y no hay por qué agobiarse. Es conveniente, naturalmente, que vea al niño el cardiólogo para que le pueda, y el pediatra, evidentemente, orientar qué tipo de soplo es, porque hay soplos inocentes o funcionales que no tienen ningún significado patológico, son muy comunes en niños, en adolescentes,
adolescentes, en mujeres jóvenes, pero luego hay soplos patológicos, soplos orgánicos que hay que averiguar si corresponden a alguna anomalía de nacimiento que pueda solucionarse. Yo creo que en esos casos el pediatra y su buen hacer seguro que tiene la palabra para derivar a la madre al especialista si lo necesita. ¿Y qué nos toca ahora? Pues tu examen semanal, así Vaya. que vámonos. Hoy se me dio por no preguntarte ni por ninguna enfermedad. Endorfinas. Uy, qué miedo. ¿Cómo qué? Endorfinas. Endorfinas. Ha estado leyendo periódicos y ha leído lo de la droga de la felicidad. Efectivamente, mira cómo me conoces. Sabía yo que iba por ahí. Bueno, pues las endorfinas no son ninguna tontería. Nos ayudan a ser más felices, nos ayudan a que nuestros dolores disminuyan. ¿Y qué es una endorfina? Pues una endorfina es una sustancia que se produce en nuestro cuerpo, en algunos sitios, básicamente en el cerebro, también algo en el intestino, pero en el cerebro. Y es un neurotransmisor, es decir, que lo que facilita es la transmisión de impulsos nerviosos en determinadas zonas del cerebro. ¿Y qué es lo que hace la endorfina? Pues mire, se descubrió no hace mucho, allá a mediados de los años 70, porque se estaba estudiando cómo funcionaba la morfina. Tiene un nombre muy curioso, viene de Morfeo, que duerme, el dios del sueño. Porque la morfina, entre otras cosas, además de calmar el dolor, se utiliza muchísimo dentro de la medicina, sobre todo en paliativos, incluso también en cardiología, para el tratamiento del dolor del infarto cuando este no va bien, ¿verdad, doctora Pedreira? Sí. Bueno, pues estudiando cómo funcionaba esto de la morfina, pues se descubrió que el propio cuerpo genera unas sustancias, que son las endorfinas, por eso se le llaman así, morfinas de dentro. ¿Y cómo funcionan? Pues funcionan con un efecto químico muy parecido, si no el mismo, al de la morfina y otros derivados del mórfico. Nos hacen sentir bien. Por tanto, ¿para qué los utiliza nuestro organismo, que es muy sabio? Pues para agradecernos cuando hacemos las cosas bien, que nos sintamos bien. Esa sensación de felicidad, por eso se le llama la droga de la felicidad, que es una especie de placer suave, general, o el que nos desaparezca un dolor que nos ha surgido. De hecho, una de las actividades humanas que mayor capacidad de generación de endorfinas tiene es la práctica del sexo, porque el organismo trata de favorecer, por todos los métodos de que dispone, la supervivencia de la especie. Por tanto, una de las fuentes de endorfinas es la práctica del sexo, otra es el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio se liberan endorfinas. Hay varias, todas saludables. La gran diferencia de una endorfina con respecto a una morfina externa es precisamente que la interna, la buena, no genera adicción. No es adictiva en el sentido de la drogadicción, como puede ser la morfina, la heroína o sus derivados. Por tanto, no se preocupen que porque practiquen mucho el sexo o porque caminen mucho o hagan una vida muy grata para sentirse satisfechos, no se van a enganchar. ¿Te ha gustado? Me ha encantado, como siempre. ¿Y ahora qué toca? Pues ahora nos vamos a la Rosaleda a recibir un consejo. Vamos allá. Nos encontramos en la consulta de la doctora Victoria Gerpe, dermatóloga, y nos va a explicar un poco pues, qué es esto de los hongos en las uñas. A ver, ¿qué ocurre con los hongos en las uñas? ¿Por qué aparecen en las manos, en los pies? Bueno, los hongos en las uñas es lo que científicamente se llama onicomicosis, ¿vale? Entonces, la aparición de los hongos en las uñas clínicamente se caracterizan por la presencia de un engrosamiento en las uñas de las manos o de los pies y con una coloración distinta a la que es la habitual, es decir, pues pueden aparecer colores amarillos, blancos, etc. Esto nos puede hacer pensar que estamos ante un problema de hongos, aunque puede ser por otro tipo de problemas. Entonces, en este caso, el dermatólogo es el que va un poco a hacer la sospecha de que puede ser hongos y se va a hacer una recogida para hacer un cultivo de la uña para determinar si hay hongo y qué tipo de hongo es. Porque en función del hongo que sea, se va a hacer el tratamiento. ¿Qué tratamiento se hace ante una onicomicosis? Pues el tratamiento son lo que se llama medicamentos antifúngicos, que pueden ser orales, que pueden ser tópicos y en algunos casos requiere la extirpación de la uña para realizar el tratamiento. ¿Cómo se puede prevenir el tener hongos, el adquirir los hongos? En primer lugar hay que tener las uñas
bien protegidas e hidratadas. En segundo lugar, hay que tener cuidado a la hora de hacer las manicuras, pedicuras, que a veces se hacen con utensilios que pueden estar contaminados, y entonces es importante que estos instrumentos estén bien esterilizados. Y después también hay que tener en cuenta las enfermedades que puede tener la persona. Es decir, que una persona con una diabetes o con una anemia ferropénica importante, es más predispuesta a adquirir estos hongos. Pues háganle caso a esas recomendaciones, que viene el verano. Y en el verano ya saben que esto de los hongos a veces resulta molesto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nosotros nos tiraríamos aquí con ustedes, pues eso, mucho más rato, porque nos encanta hablar con ustedes y sobre todo con nuestros invitados. Pero toca despedirse, así que vamos por orden. Primero, doctora Mira Pedreira, muchísimas gracias por la compañía. No, gracias a vosotros por brindarme la oportunidad de estar aquí, que para mí ha sido muy, muy gratificante. Eso, tú insiste, que verás cómo te volvemos a llamar otro día. La volveremos a llamar. María, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Por supuesto, cuenta con ello. Y a ustedes, ¿qué les vamos a decir? Que muchísimas gracias por estar ahí, por aguantarnos, por seguirnos, es que llevan ya ustedes unos añitos siguiéndonos, ¿eh? Bueno, pues mientras ustedes estén ahí, nosotros les prometo que vamos a seguir estando aquí. Pero bueno, de momento, hasta la semana que viene, si Dios quiere, ya saben, el mejor de mis deseos, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.